Bienvenidos a Conversaciones que Transforman, un espacio donde las historias y el propósito se encuentran con el corazón. Hoy en este episodio recibo a una mujer que lleva más de 20 años impulsando cambios reales en empresas, comunidades y organizaciones a través de la sostenibilidad y la responsabilidad social. Ella es Claudia Pereira, administradora de profesión, magíster en psicología social comunitaria con estudios en universidades como MIT y Berkeley University en sostenibilidad como economía circular. También consultor independiente para el MIT, Consude y el Banco Mundial. Forma parte de la red L más 1 que impulsa el liderazgo con propósito, fundadora y CEO de Modo Sostenible, pero más allá de su extraordinaria trayectoria profesional, hoy conoceremos a la mujer que creció entre países, culturas, experiencias y que despertaron en ella una curiosidad profunda por el mundo, y a la líder que transformó esa historia en propósito de vida con un profundo cuidado con el medio ambiente y todo su entorno. Claudita, qué gusto tenerte en Conversaciones que Transforman. La verdad estoy súper contenta que te hayas también sumado a esta linda iniciativa que tiene el podcast para conocer más de ti. No solamente esa Claudia con su trayectoria, sino también esa historia que está detrás de ti. Así que esta va a ser una conversación de amigas porque les cuento que yo conocí a Claudita en mi programa de certificación para directorios y desde que la conocí y luego leyendo a detalle tu historia, entendí por qué tan linda personalidad que ha formado Claudita. ¿Cómo te sientes en estar en el podcast? Ay, muchas gracias, Elena. La verdad que me siento feliz, agradecerte muchísimo por esta invitación. Y como tú dices, ¿no? Hemos formado y venimos formando una linda amistad, pues las amistades se tienen que seguir Cultivar. cultivando. Así que nada, aquí feliz de poder compartir y contarles a todos un poquito más de mí. Qué lindo, Claudita. Claudita, tu papi es marino y sé que tuvo que viajar por varios países. Y hablando un poquito más de ti, eso creo que formó mucho la personalidad, como digo, que tienes. Ujú, ¿Cómo nos puedes contar en ir de una cultura a otra, de un país al otro? ¿Qué ujú. te puede haber dejado a ti como Claudia? Claro. Sí, mira, yo nací acá en Perú y a los 4 meses de edad me fui a vivir a España. Mi papá como marino se ha viajado por muchos países, no solamente es marino, sino que también es ingeniero nuclear y luego Mira, estudió administración de empresas. Es un ser humano increíble que lo que me ha enseñado siempre es que nunca ha parado de estudiar, siempre ha querido seguir creciendo, ¿no? Pero esos cambios empezaron, como te digo, desde muy pequeña. Tenía 4 meses de edad cuando mi mamá siempre cuenta que en ese entonces pues no habían las mangas en el aeropuerto ni nada. Mi mamá viajó sola conmigo en un avión de Lima a Madrid porque mi papá se tuvo imagínate. que ir antes, ¿no? Em, ¿Qué me ha traído esa experiencia para mí? Si bien es cierto, viví fuera aproximadamente hasta los 12 años de edad, me ha traído mucha capacidad de adaptación, ¿no? Yo tenía, cuando era chica, no mucho, pero luego conforme fui creciendo, sí me costaban las despedidas. Me costaba porque uno había entrado a un colegio, estaba viviendo de repente en Estados Unidos y me había hecho de ciertas amistades y de pronto había que dejar esas amistades y irse a otro país y ser la chica nueva del colegio y volver a generar Súper amistades, difícil, claro. y es un reto, siempre como que ser la chica nueva como que te da miedito, pero gracias a Dios yo creo que tuve dos bendiciones muy grandes. Una es que mis papás siempre estuvieron muy presentes de nosotros, de nuestro crecimiento, acompañándonos. Y tengo un hermano que me lleva casi nada, un añito y algo. Y con él hemos crecido juntos, o sea, todas estas etapas difíciles de mi vida, siempre tuve a mi hermano al lado, ¿no? Íbamos al mismo colegio, entonces era ese soporte que tenía para pasar pues muchos retos y muchas dificultades, ¿no? Pero otra cosa que me enseñó vivir en tantos países fue que por más que somos muy distintos entre culturas, siempre el ser humano tiene algo en común, ¿no? Siempre buscamos trascender, buscamos dejar una huella y eso fue algo que pude rescatar de los distintos países donde estuve, ¿no? Y sobre todo formar ese lindo carácter que tienes, Claudita. Yo desde que te conocí también, esta linda magia de energía que transmites, Ay, gracias. ¿no? Y creo que habla mucho de esta
este proceso de que siempre te has tenido que adaptar, ¿no? En diferentes realidades, culturas, personas que hacen que te vuelvas hasta una persona más cercana, empática, porque eran como que las armas que también tienes Claro, para seguir creando tu propio círculo nuevo, claro, ¿no? Y claro. constante. Sí. Entonces, ahí también, leyendo parte de tu historia, nos contabas que en tu infancia siempre tus papis, tu mami y tu papi han sido como que personas muy importantes, que siempre te han escuchado, que siempre tu voz ha tenido ese valor para ciertas cosas que tú querías y que eso ha trascendido a lo largo de tu vida. ¿Nos puedes contar un poquito de ahí? Sí, tengo anécdotas lindas que vivimos en familia. Al estar solos en otros países, mi familia nuclear era súper unida, ¿no? Yo tengo dos hermanos, Gabriel, que es el que hemos crecido juntos mucho, y Andrea, que es la menor. Y con esta familia es con quien pues hemos tenido muchas experiencias lindas. Una de las anécdotas, y no solamente anécdotas, sino aprendizajes que yo me he llevado de mis padres y que ahora lo pongo en práctica con mi hijo, es el poder comunicar las cosas que iban a pasar. Mis papás tenían la práctica de cada vez que había un cambio, sea pues en el trabajo de mi papá, nueva mudanza, cambio de colegios, o sea, cualquier cosa que nos podía afectar a nosotros, nos lo contaban. No, o sea, si bien es cierto, ellos podían haber tomado la decisión internamente, pero nos exponían lo que iba a pasar. Te Nos hacían contaban. parte del Exacto. Me proceso. hacían parte. ¿Y sabes qué? No solamente nos hacían parte, sino que nos preguntaban a nosotros cómo nos sentíamos con respecto a eso. Lógicamente, conforme uno va creciendo, o sea, era cuando vivíamos en Argentina y nos teníamos que regresar al Perú, yo era, no hay forma, o sea, no quiero, ¿no? Lógicamente me escuchan, pero no van a hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero sí, el sentirte escuchada fue súper importante porque sentía que mi opinión valía. Y no solamente eso, sino que en esos ejercicios yo tenía que dar mi idea o mi punto de vista y tenía que pensar. Tenía que tener como argumentos claros para poder decir, ok, yo quiero así y por qué quiero así, ¿no? Entonces, creo que ahí aprendí mucho, no solamente a sentirme validada y escuchada, sino también a poder comunicar mis ideas de una manera correcta y a poder pensar en mis hermanos, porque mis papás siempre me decían, lo que vayas a decir no puede ser solo en beneficio tuyo, sino también en beneficio de tus hermanos y de la familia. Entonces también tenía que conciliar y ser empática, ¿no? Porque claro, yo podía querer una cosa, pero de Tu repente lo que yo hermano, quería, otra, y tu hermanita exacto, más pequeña también, ¿no? Según su exacto. contexto. Entonces, pero eso es algo que yo valoro mucho, ¿no? Muchas veces los padres hoy en día toman decisiones y los hijos son los últimos en enterarse, ¿no? Entonces, yo digo, por más que el hijo, tú no vayas a hacer lo que el hijo quiera, ¿no? El hecho de que le des el espacio, de que se exprese y que lo escuches, ya tiene muchísimo valor, ¿no? Y con eso Sí. crecí, con Es eso. verdad, y eso nos forma porque finalmente uno no aprende siendo padre ni madre, pero cuando ya tenemos nuestros hijos, todo lo que vivimos con nuestros papás se va trascendiendo porque somos como reflejo de ellos, ¿no? Sí. Y se los vamos desde tradiciones, desde consejos, desde estas palabras que a ti te marcaron, Mm. ¿no? Y que tus papis tenían contigo, también dejárselas a Alonso. Entonces, cuéntanos un poquito cómo cambió esa Claudia profesional cuando se convirtió en mamá. Uf, ay, qué lindo. Bueno, yo la verdad que siempre, ¿cómo es? ¿No? Hay personas que nacen con un anhelo maternal más fuerte que otras, ¿no? Yo desde chica jugaba y quería ser madre y Mm. cuando nació mi hermana era mi muñequita, ¿no? Así que claro, esperé con mucha ansiedad siempre y con mucha alegría asumí la maternidad, ¿no? Pero sí fue un cambio, porque yo en ese entonces, cuando nace Alonso en el 2016, yo ya era profesional, ya con muchos años de trayectoria, pero ya tenía a mi propia empresa. Ya había fundado a Modo Sostenible, que la fundé en el 2014. Entonces, Modo Sostenible estaba en sus primeros 2 años, cuando son años críticos, porque tú tienes que darle mucha Mucho más fuerza y mucho más y tiempo mucho más tiempo también. para que la empresa despegue, ¿no? Sin embargo, para mí era muy importante mi tiempo con Alonso. Entonces ahí
yo tuve la bendición, en realidad, de poder tomarme un break, ¿no? O sea, la empresa siguió realmente, pero no seguí con una gestión comercial tan fuerte. O sea, seguí con los proyectos que tenía, pero sí en el primer año de vida de Alonso me di como un descanso a nivel de esa búsqueda de seguir creciendo, ¿no? Tenía lo que tenía, estaba bien, pero sí pude disfrutar de ese primer año de maternidad, que hoy en día pues estoy totalmente agradecida con esa decisión difícil, porque sí fue difícil tomar una decisión de poner como en stand-by un ratito tu desarrollo, no solamente profesional, sino el desarrollo de la empresa, porque ya tienes una entidad distinta a ti, o sea, ya no eres solo tú, ¿no? Ya es tu empresa y lo que tú proyectas en la empresa, ¿no? Pero bueno, tomé esa decisión y hoy estoy contenta con esa decisión que tomé, porque luego de eso ya volví con mucha más fuerza. No volví con ningún pensamiento que, ay, que si hubiera. No, volví feliz, contenta y a ponerle todo el punche a la empresa, ¿no? Y así fue como a partir del 2017, ya pues full tiempo en la empresa, empezamos a crecer, empezamos a tener más proyectos, ¿no? Entonces, y así hasta ahorita, que ya tenemos 11 años en el mercado. Imagínate, pero le dejas una gran enseñanza a todos los que nos escuchan o a todas esas mujeres que se sienten como que a veces culpables, Mm. ¿no? Por el tema de la maternidad, pero finalmente te da un impulso distinto al que Sí, tienes, total, sí, y esas ganas de seguir proyectando tus sueños, porque no se detienen los sueños porque eres mamá, sino se complementan y le dan otra fuerza, otra energía, otro motivo, y es sí, finalmente ese motor que te alienta a seguir cumpliéndolos. sí. Claudita, a mí me llama mucho la atención en tu historia y quiero que se la compartas a todos los que nos ven, el tema de pasar o qué pasó después de trabajar tantos años en una empresa corporativa, en un banco, y de pronto sentir que algo le faltaba a la vida de Claudia y tomar la decisión de emprender. Mm, sí. Cuéntanos, por favor, de esa parte de tu historia. Sí, yo soy administradora de empresas de profesión y trabajé mi primer trabajo, y siempre digo, es una escuela que yo tuve y fue en Citibank. Entré a Citibank en el 2001 y me desarrollé en el ámbito corporativo de Citibank, pero sentía que algo me faltaba. No sabía qué. Tenía muy buenas amistades, el ambiente de trabajo era súper bueno, estaba creciendo, estaba aprendiendo, porque cuando uno sale de la universidad sales tan ávido Como de una sí, aprender, una ¿no? esponjita que Y ese quieres era el aprender de lugar todo. soñado y perfecto. O sea, yo tenía muchas amistades que decían, yo quiero trabajar ahí, ¿no? Es como the best place to work. Bueno, para mí, City fue the best place to work en esa etapa de mi vida. Sin embargo, algo había en mi vida personal que me estaba como faltando. En diciembre del 2022, mi hermano me invita, perdón, del 2002, mi hermano me invita a una campaña navideña. Una campaña donde uno iba y pasaba un momento bonito, dando alegría y compartiendo con niños de zonas vulnerables. Yo acepté, mi reto era conseguir 200 regalos para estos niños. Y lo logré porque hice una campaña interna en Citibank, la gente ayudó y bueno, fui. Pero lo que yo viví ese día cuando me encontré con estos niños, o sea, cambió por completo mi mirada y mi forma de ver al otro. O sea, cuando yo toqué a esos niños, conversé con las madres y vi la pobreza desde otro ángulo, ¿no? Uno viviendo en el Perú, lamentablemente en nuestro país tú ves pobreza, pero muchas veces la ves desde afuera, ¿no? Desde tu lugar, desde otro lugar. Y cuando toqué a las personas, conversé con ellas, sentí su dolor, su carencia, me tocó muchísimo, ¿no? Tocó unas fibras que yo creo que estuvieron ahí, creo que Dios me puso ese don o esas Ese, y ese inquietudes. mensaje, ¿no? Subliminal de Claro, tocarte de manera especial y decir, Claudita, por acá va el camino. exacto. Pero ¿sabes lo que más me conmovió de esa etapa? O sea, lo que me hizo pasar a la acción, porque claro, ahí sentí muchas cosas, me cuestioné y de hecho ahí quedé, pero después, ¿cómo paso yo a la acción? Cuando yo
empiezo a cuestionarme por qué esas familias, o esos niños sobre todo, teniendo tan poco, podían ser tan felices. ¿Entiendes? O sea, ¿qué había en ellos que de repente yo teniendo tanto no podía lograr esa misma felicidad que ellos tenían, ¿no? Y eso para mí fue, no, tengo que involucrarme más, porque estando con ellos yo me realizaba. O sea, yo estando con ellos me sentía plenamente feliz. Y como que uno dice, ¿no? Como cuando tú das, realmente sientes una felicidad mucho más plena que cuando recibes, ¿no? Es que se multiplica. Exacto. Y no solamente das, sino sin querer también Recibes. recibes. Es que yo sentía que recibía mucho más, ¿no? Y eso me llevó a fundar una asociación que se llamó Sonrisas de Esperanza, que era una asociación que se dedicaba a llevar más que nada tiempo, amor, alegría a unos niños de un asentamiento humano que se llama Cerro Bala, que existe hasta el día de hoy, que está en San Juan de Miraflores. Y nosotros íbamos, imagínate a esa edad, yo, o sea, súper joven, todos los domingos, un domingo sí, un domingo no, cada 15 días, a pasar nuestro domingo con ellos. O sea, a llevarles actividades deportivas, hacerles catequesis, jugar con ellos, hasta ayudarlos en sus tareas, ¿no? También hacíamos temas educativos y eso me abrió tuvimos más de 2 años con la asociación en la que llevamos distintas campañas, involucramos a los padres, hicimos campañas con el BCP, con la Universidad San Martín, o sea, involucramos otros actores para tratar de mejorar la calidad de vida de esas personas, ¿no? Porque yo me di cuenta, al principio yo me enfoqué solo en los niños, pero de ahí me di cuenta, si yo realmente quiero que estos niños se sientan seguros, que crezcan con amor, necesito tocar a la familia, no puedo centrarme solo en ellos. Y así fue como la asociación involucró a la familia. Pero como te digo, ese fue el comienzo, ¿no? Porque después de eso yo no continué con la asociación, eso fue como la dejé en manos de otras personas y yo me fui a Argentina a hacer una maestría en psicología social comunitaria. Qué lindo. Pero eso fue que despertó en ti llevar esta maestría justo dirigida a todo el tema de sostenibilidad, pero sobre todo responsabilidad social, Sí, ¿no? claro, porque en ese entonces No no se hablaba existía, de claro, sostenibilidad, ¿no? nada. Y yo en ese entonces decía, si yo quiero que esta asociación, en ese entonces mi foco era la asociación, si yo quiero que esto despegue y crezca, yo necesito tener más herramientas técnicas, más conocimiento para poder llevarlo a un siguiente nivel. Y por eso es que decido irme a Buenos Aires. ¿Y por qué me voy a Buenos Aires? Porque dentro de esa historia que les contaba al inicio, que es que yo viajé por muchos países. El último país donde viví, antes de ya radicar permanentemente en Perú, fue Argentina. Y ahí tengo grandes amistades y me quedé como con un hueco de que yo quería volver a Argentina, ¿no? O sea, yo quería como que volver a vivir en ese país en el cual yo había sido plenamente feliz, ¿no? Y claro, también fue que regresé al Perú en una época muy difícil, cuando aquí estaba pues el terrorismo en En pleno, todo su ¿no? esplendor. Entonces cumplo 2 sueños. Cumplo el sueño de cerrar como esa etapa de mi vida de querer volver al país donde fui muy feliz de niña y el sueño de estudiar algo que me permita seguir desarrollando en ese ámbito, en ese entonces yo no sabía hacia dónde iba a ir, pero en ese ámbito social que había tocado esas fibras interiores, ¿no? Que yo había redescubierto, ¿no? Qué lindo. Y sabes qué, Claudita, creo que le estás dejando una gran enseñanza y mensaje a todos los que nos ven, que creen que el camino solamente tiene como que el lado A. Una vía, ¿no? Claro. Y si no hago el lado A, las cosas no van a salir como realmente me tiene que llevar la vida. Y no, es decir, tú tienes lado A, lado B, lado C, y si te equivocas hasta la Z y Z1 y Exacto. Z2, y rescato que tú lograste, es decir, luchaste por tus sueños, es decir, no Sí. te sentiste bien en el mundo corporativo, dijiste, por aquí no va el camino, vamos a abrir esta asociación, y dijiste también, tengo que perfeccionar lo que estoy haciendo para inclusive hacerlo mejor, porque Mm, al tocar esta realidad, ¿no? Porque muchos estamos en una burbuja, sí, pero tú volteas y realmente hay tanta necesidad, hay tanta gente que necesita que le apoyemos, ¿no? En donde tenemos que pues tender puentes, ¿no? Porque exacto. no vamos a esperar que tampoco todo lo haga el Estado, porque si no, No, nunca va a no, pasar, no avanzamos, ¿no? ¿no? Y no Claro. avanzamos. Y Claudita, cuando tú regresas ya de Argentina, ya con una visión y perspectiva distinta, tú dijiste,
vamos a abrir una empresa que ayude a ver todo el tema de sostenibilidad. ¿Cómo se da modo sostenible? Ok. Cuéntanos. Ya. Modo sostenible no se da inmediatamente. Yo regreso acá en el 2008 y entro a trabajar en una ONG, que también fue mi segunda escuela, y que es la ONG Agua Limpia. Y de hecho, eso me ayudó a conocer el Perú profundo. Yo viajaba mucho, veíamos proyectos de agua y saneamiento en comunidades rurales y zonas periurbanas. Entonces tuve la experiencia vivencial de conocer realidades distintas, afrontar problemáticas distintas culturalmente. Entonces, eso me abrió una visión mucho más amplia y también me hizo ver una necesidad que estaba ahí latente, pero que nadie le estaba aprovechando. Es decir, las empresas privadas muchas veces tenían un relacionamiento muy reputacional o de apagar incendios, por decirlo así, con sus distintos grupos de interés. Sobre todo en el sector minero, en ese entonces el relacionamiento era muy, yo me relaciono con mis comunidades aledañas a mi operación. Más allá de eso, ¿no? Y pues lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no sé, medía mucho cuáles eran estas expectativas de los grupos de interés, cómo podíamos generar un relacionamiento positivo para ambos, no un apagar incendios, ¿no? O sea, O evitar no que se dé el aparecer conflicto. solamente, exacto, cuando Exacto, vienen los problemas. exacto, trabajar antes, ¿no? Entonces ahí es donde yo digo, ok, quiero abrir una empresa que ayude a definir una estrategia concreta y coherente para que la empresa privada pueda relacionarse de una mejor forma con sus grupos de interés. En ese entonces no se hablaba de sostenibilidad, el término que se usaba era Responsabilidad responsabilidad social social, empresarial. claro. Y así es como en el 2014 fundo RS Asesores, que es la razón social de la empresa, y empezamos a desarrollar proyectos tanto de relacionamiento comunitario, de voluntariado corporativo, ¿no? Que eran como que los dos rubros que en ese entonces se trabajaban más, ¿no? En la empresa. Eh, Luego de eso, ya la empresa empieza a tomar una estructura mucho más sólida y empiezan pues los pininos, los conceptos de la sostenibilidad y cómo la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es un concepto que ya existía, ¿no? Desde hace varios años, pero no se aplicaba al sector privado. Y ahí es donde empieza ya, yo te diría, 2016, 2017, donde se empieza a aplicar la sostenibilidad primeritos pasos, ¿ah? O sea, muy, muy inicial en el sector privado, ¿no? Y empiezan las empresas a tener que reportar las acciones ambientales, sociales y de gobernanza que podrían tener un impacto hacia todos sus grupos de interés. Eso se le llama el reporte de sostenibilidad bajo distintas metodologías que existen, ¿no? Pero esto ha evolucionado mucho, te diría yo, en los últimos 8 años es donde ha evolucionado y sigue evolucionando, Sí, porque ya hay empresas inclusive que abren áreas específicas de sostenibilidad para darle un impacto real a las empresas, sí, ¿no? sí. Sí, o sea, a ver, la sostenibilidad, yo siempre digo, es algo que está cambiando constantemente, ¿no? Nosotros no es que, uy, ya soy 100% sostenible, no, porque hoy puede ser que llegaste a la meta que te propusiste, pero el día de mañana sale una nueva regulación, sale una nueva tendencia en el mercado donde tú quieres poner tu producto, hay una nueva normativa, entonces me tengo que seguir adaptando, ¿no? Es como el ser humano que siempre está buscando mejorar. Creo que este concepto de sostenibilidad también parte de cómo podemos ser mejores personas, mejores empresas, no solamente para nosotros y para los nuestros, ni para la sociedad en la que estamos, sino también para las generaciones futuras, Por ¿no? supuesto. Creo que ese es como el concepto básico y cómo lo vivo yo a nivel práctico. Para mí es fundamental que haya una coherencia, que haya empatía y que haya responsabilidad, porque la sostenibilidad hay que transitarla, hay que vivirla. O sea, Hay que hacer la parte de nosotros, sí, desde los pequeños actos, ¿sí o exacto. no? Sí, sí. Y eso hay que enseñarle también a las siguientes generaciones, ¿no? O sea, es como que yo siempre me digo, para mí la sostenibilidad tiene un vínculo muy fuerte con la solidaridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser solidario, no solamente con cumplir con todas mis necesidades y satisfacer pues las necesidades de mi familia, ¿no? Sino también ser responsable y solidario con las necesidades de los otros.
de los otros que están actualmente acá y de los futuros que van a llegar. Entonces es un vínculo solidario también cuando uno realmente vive la sostenibilidad y la pone en práctica, ¿no? Sí, y hablas mucho de legados, de dejar Ujú, huella, de ir trabajando y no esperando, ¿no? Que pase algo para luego actuar, ¿no? exacto. Porque la sostenibilidad no solamente hablamos de dejar, pues, el tema de descarbonización, ¿no? El que todo el mundo dice, ah, ya, el impacto en la huella verde. No, Claro. abarca mucho más cosas, Sí, Claudita, ¿sí o no? sí, Explícanos, sí, dentro de una sí. empresa. Dentro de una empresa, explica un poquito cómo uno puede vivirlo, pero dentro de una empresa, la sostenibilidad, lo que nosotros promovemos es que se vincule a la estrategia de negocio, ¿ya? Cuando digo esto es que la empresa puede entender cómo dentro de lo que hace, lo que vende, el servicio que da, uno puede integrar la sostenibilidad. Y cómo esto al final se convierte en una ventaja competitiva, ¿no? Algo que yo siempre digo es, una empresa que quiere estar acá dentro de 10 años tiene que empezar ya a ser sostenible. Si tú no eres una empresa sostenible, no vas a tener oportunidades de estar acá a 10 años. ¿Y qué es lo que te trae la sostenibilidad como beneficios y que son tangibles? ¿Ah? Por un lado, la sostenibilidad te genera que tú tengas una mayor identificación de tus riesgos, que tú puedas tener una identificación temprana de riesgos. El que yo identifique tempranamente mis riesgos me ayuda a poder resolverlos de manera eficiente. También me da oportunidad de atraer al mejor talento que hay en el mercado. Hoy los jóvenes quieren trabajar en empresas con propósito, quieren trabajar en empresas que son Así sostenibles, que es están verdad. haciendo algo por el medio ambiente, ¿no? Entonces, o por las personas. Entonces, eso también, si yo quiero tener un mejor talento, tengo que decir, y no solamente decirlo, sino ratificar qué estoy haciendo con respecto a los impactos ambientales, sociales que estoy afectando, ¿no? Por otro lado, y algo que es sumamente importante es que hoy en día el acceso a mejor financiamiento, a mejores condiciones de financiamiento o el acceso a la inversión, lo tienen las empresas que son sostenibles. O sea, Es tienen verdad. mayor acceso. ¿Entiendes? Otro aspecto importantísimo, si yo quiero entrar a mercados internacionales, definitivamente la Unión Europea tiene unas regulaciones súper exigentes para que los productos entren a la Unión Europea. Y muchas de ellas, la mayoría, están ligadas con la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo voy a crecer yo si no soy sostenible? Si no estoy evaluando mis impactos, como tú dices, ambientales, si no mido mi huella, si no tengo un plan de descarbonización, si no estoy teniendo una debida diligencia en derechos humanos, si no estoy teniendo una buena gestión con mis colaboradores, si no tengo un buen clima laboral. Entonces, todos estos aspectos ya están siendo evaluados. Entonces, si yo como empresa quiero seguir teniendo un crecimiento de mercado y quiero seguir siendo competitivos, definitivamente tengo que ser sostenible, ¿no? Me encanta. Y te escucho hablar con tanta pasión sobre el tema, Claudita, en capa total, pero eso es, cuando uno encuentra su propósito, cuando finalmente la empresa que tienes quiere dejar, ¿no? Esta huella real, es así, con pasión hablamos, ¿no? Exacto. Con Sí. pasión, porque es lo que queremos finalmente dejar. No, Claudita, no es fácil hacer empresa en Perú. no. Para todos los que nos están viendo, que necesitan esas palabras también de aliento, esas palabras o consejos que tú les puedas dejar, bajo tu experiencia, ¿qué les puedes decir? A ver, yo he cometido o sea, varias cosas no me salieron como yo esperaba, pero creo que tengo lecciones que he ido aprendiendo porque he fracasado, me he caído y creo que en el fracaso están los mejores aprendizajes que he tenido han estado cuando me he caído, ¿no? ¿Qué les podría decir? El primer aspecto es que no lo hagan solos. Yo fundé la empresa sola, bueno, lógicamente con un socio, pero las decisiones las tomaba yo. Y eso ha sido que el tránsito sea mucho más retador, ¿no? Yo necesitaba a veces que alguien me diga, por ese camino no, o que me pueda desafiar, y no tuve ese socio, ese compañero o compañera en este caminar, ¿no? Entonces, creo que abrir una empresa con personas que sí realmente quieran ser parte e involucrarse en la gestión es sumamente importante. O sea, te hace el camino más fácil, más llevadero, ¿no? Otro aspecto que creo que es sumamente importante es buscar
desarrollarte en eso que te apasiona, ¿no? Cuando tú, como tú lo dices, ¿no? Cuando tú realmente encuentras ese nicho, eso que te mueve, no importa la amanecida, el fin de semana, el cortar tus vacaciones, porque realmente te das cuenta que lo que estás haciendo va a generar un impacto no solamente rentable, que está muy bien y como empresas tenemos que buscar la rentabilidad, pero vas a generar un impacto que va más allá, que va a dejar huella, que va a resolver un problema, que va a transformar vidas. Entonces, eso también, ¿no? O sea, cómo hacemos ese trabajo interior para buscar, ¿no? Ese propósito o ese dolor que tenemos y cómo lo podemos resolver, ¿no? Para al final tener empresas que maximicen ganancias y a la vez maximicen impactos. Qué lindo. Es que es verdad, el camino no es fácil. No. Hay muchos desafíos. ¿Qué desafíos ha tenido Claudita cuando comenzó a emprender en Perú? Bueno, un desafío grande que tuve fue como el que acabo de decir, ¿no? El emprender sola, ¿no? El recorrer ese camino sola, que mal que bien ahora ya tengo todo un equipo y vamos mejorando. Otro desafío que creo que lo tenemos la mayoría de empresas en el Perú es el entorno tan cambiante, ¿no? Tenemos un entorno que no nos acompaña, tenemos un sector público que muchas veces nos cambia las reglas del juego. Para una MIPYME, ¿no? Que recién empieza, y muchas veces para los emprendedores, es muy difícil transitar con Sí. tantas regulaciones y Trabas, trabas, impuestos, o impuestos. sea, es difícil, ¿no? Entonces, muchas veces cuando a mí me dicen, ay, ejecuto un programa para buscar la formalización en las empresas, lo cual, lógicamente, uno quiere que más empresas se formalicen, pero tú te cuestionas, ¿no? ¿Por qué esa empresa va a querer formalizarse si realmente tú como Estado no le estás dando nada? ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que, y más bien va a tener costos, va a tener, digamos que, transparentar mucho más lo que hace, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Estado le está dando a las empresas para promover la formalización? ¿Entiendes? Cuando en realidad lo que vemos las empresas pequeñas, medianas, es que, pucha, muchas veces no nos acompañan. Más bien nos hacen el camino más difícil, ¿no? Sí, es verdad. Pero Eh, ahí también comienza la parte del peruano creativo, no resiliente, el que seguimos caminando y trabajando como hormiguitas sí, a pesar de todos estos problemas que tenemos políticos, del sí. entorno, ¿no? Pero la diferencia es eso, la actitud, ¿no? Mm, Y el compromiso que le ponemos para seguir adelante. Y lo voy a complementar con algo. ¿Qué quiere dejar modo sostenible como propósito en la sociedad? ujú. Wow. Bueno, modo sostenible en realidad creo que lo que quiere dejar, y no es como una única cosa, ¿no? Sino lo que queremos dejar es que las empresas que trabajen con nosotros realmente se puedan transformar desde adentro y que no sea una transformación como de comuniqué esto, O dije de papel esto porque con me el lo piden. papelito de la Claro. cara para afuera, sino que sea una transformación interior, que vayan desde adentro, desde su propósito y que sea algo que perdure en el tiempo, Así ¿no? Porque la sostenibilidad, o sea, no es solamente que yo año tras año haga mi reporte de sostenibilidad, eso es cómo comunico lo que he venido haciendo, pero tiene que haber una estrategia, tiene que haber una razón de ser y también tiene que haber un constante repreguntarse qué cosas puedo mejorar. Entonces, yo me quiero quedar con que realmente a las empresas que hemos acompañado sientan que les hemos como dado esa apertura y que hemos podido transformarlas desde adentro, ¿no? Es difícil porque muchas empresas tienen estructuras, tienen políticas, tienen lineamientos, no creen en la sostenibilidad, no ven la rentabilidad en acciones sostenibles, que hoy en día ya se puede no, sí, demostrar ya se pueden cómo medir trabajar también, en temas de claro. sostenibilidad concretos te va a hacer ser más rentable, te va a hacer reducir costos. Pero hay todavía un camino por delante, Sí, ¿no? O hay un sea, camino que recorrer, hay que enseñar, ¿no? Hay que ir sí, sembrando, ¿no? Y en ese trabajo es donde ustedes están, pues, muy a detalle, acompañando a varias empresas. He visto de que hay un montón de empresas bien referentes en el mercado que ya los tienen a ustedes como aliado estratégico y han hecho iniciativas poderosísimas. Clau, te sí. felicito, la verdad, Gracias, estás sí, haciendo un buen trabajo. sí. Claudita, ha sido lindísimo.
tenerte en el podcast, pero yo quiero cerrar esta entrevista y te la voy a dejar así abierta eh, para poder contar a todos los que nos ven y toda la historia y toda la trayectoria tan bonita que tienes y que ellos también quieren seguir creciendo en este camino, como decimos, súper desafiante, súper competitivo. ¿Qué le puedes dejar como mensaje para ellos? Ok. A ver, se me ocurren varias cosas, ¿no? A las mujeres que me están escuchando, les quiero decir que se atrevan, que sí se puede ser madre y profesional a la vez, que no escuchen a esos miedos interiores que muchas veces tenemos todas las mujeres, que nos dicen, pues, no puedes, no lo vas a lograr, no das la talla. No, más bien que dejemos de lado esos miedos y que salgamos adelante, un paso a la vez. O sea, definitivamente no vamos a tener todo Las respuestas resuelto. y todo O va a sea, estar uno resuelto. no empieza a avanzar cuando tiene todo el plan resuelto. O sea, no esperen tener todo resuelto para dar esos primeros pasos. Eso creo que es fundamental. De hecho, yo en mi trayectoria muchas veces no tenía nada resuelto, pero algo que me caracteriza y creo a mí es que yo siempre digo como que tírate a la piscina, después ves como de ¿Cómo dónde lo arreglas? sacan los flotadores o no. Pero creo que sí es empezar dando pasos firmes en tierras movedizas, porque definitivamente emprender, tú emprendes en arenas movedizas, pero a paso firme, cuando tienes claro tu propósito o lo que quieres o lo que te llena, vas a ir por ello, ¿no? Y otra cosa que digo es que el éxito se construye con mucha perseverancia, ¿no? Uno a veces ve historias de gente que admira, ¿no? Y dice, ay, yo quisiera ser como ellos, ¿no? Y qué bueno, o sea, uno puede tener modelos, puedes admirar, pero fíjate qué hizo esa persona para estar en ese lugar, ¿no? Muchísimo. Y hizo mucho. O sea, alguien que, mi esposo toca piano, y alguien que toca piano perfecto, practica 10 a veces 12 horas al día para tocar de esa manera, ¿no? Entonces, si tú quieres ser bueno en algo, esfuérzate, estudia, repítelo y repítelo para volverte un experto en lo que realmente quieres, ¿no? Has dicho algo súper lindo, Claudita, y es eso, ¿no? Vemos las fotos, vemos los éxitos, Mm, pero detrás hay una historia, hay errores, desafíos, ¿no? Fracasos, Sueños, sueños fracaso, truncados también, o exacto, sea, renuncias, porque hay que renuncia. renunciar a varias cosas, ¿no? A más tiempo con la familia, más tiempo también con los amigos, Sí. renuncias personales de algunas cosas, inclusive que te gusta, pero que no puedes hacer porque tienes que seguir en este camino, pero que finalmente lo que más te cuesta cuando tú persigues este propósito y tienes el plan claro, todo lo puedes lograr. Exacto, Me ha sí. encantado tenerte, Mm. Claudita, en este podcast, en Conversaciones que Transforman. Ay, muchas gracias, Elenita. Me ha encantado estar acá. Me he sentido, como ella me decía, tranquila. Esto va a ser una conversación de amigas y la verdad que sí, ha sido un placer estar acá contigo, Gracias, conversar contigo. Claudita. Gracias. Gracias. Si te gustó la conversación, si te gusta recibir consejos que te inspiren y que te lleven a tu propósito y a tus sueños, no dejes de suscribirte a mi canal, Elena Rochabrun, punto oficial. Nos vemos en el próximo episodio. Desde Conversaciones que Transforman, agradecemos profundamente a Works, el espacio donde estas conversaciones encuentran luz y propósito. A Avon, por acompañarnos con la belleza que inspira seguridad. Y a Divina Esencia, por vestir a Elena cada episodio con esencia, color y autenticidad. Gracias por ser parte de este proyecto creado desde el corazón.